Esta primera diapositiva muestra el terreno de las normas, que básicamente están en el Estatuto Tributario, el título 10º del libro quinto, que comprende los artículos 850 a 865, están dedicados exclusivamente al tema de devoluciones. Hay un artículo bastante relacionado con esos temas de devoluciones, que es el 815, que habla de las opciones de utilización del saldo a favor. Allí ese 815 pues habla de la opción de imputar el saldo o compensarlo. Y el 850 específicamente habla de la devolución. Esos temas pues son como la parte sustantiva, estatuto tributario, y eso está reglamentado. Por supuesto, las normas son ya de mayor detalle, de desarrollo de los aspectos sustantivos. Están los decretos 2877, 2877, 2012, 2013 respectivamente, pero estos se encuentran ya incorporados en el decreto único reglamentario en materia tributaria, que es el 1625 de 2016, y la parte de devoluciones la encuentran específicamente en los capítulos 19 al 29 de la parte 6 de esa norma unificada. Allí lo que se hace es incorporar todos los aspectos relacionados con desarrollo reglamentario del tema de devoluciones que pueden perfectamente ubicar. Además de esto, como instrumento normativo permanente, tenemos, y también de consulta para los contribuyentes, es importante referenciar resoluciones de la DIAN, específicamente para contemplar y darle desarrollo al servicio informático de devoluciones. Y una primera resolución expedida fue en el año 2012, la resolución 151, que fue modificada en el año 2014 mediante la resolución 057 y que recientemente se actualizó mediante la resolución 082 del 30 de julio del 2020. Al final de la presentación vamos a mirar algunas cositas que contiene esa resolución, en particular sobre los formatos que deben allegarse a la solicitud de devolución, dependiendo del tipo de solicitudes. Bien. Vamos a mirar un poco los temas de las competencias. La DIAN, en el año 2020, mediante el decreto 1742, sufrió una reestructuración. En el artículo primero del 1742 del 2020, contempla qué comprende el asunto de la administración de los impuestos. Y claro, allí está el tema de recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, que es el tema que nos convoca, y sanción. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones tributarias. En el desarrollo de sus competencias, la DIAN tiene niveles. En tema de devoluciones, en el nivel central está la subdirección de devoluciones, que es el área donde yo trabajo actualmente. Antes se llamaba coordinación de devoluciones, ahora adquirió la categoría de subdirección de devoluciones por la importancia y la trascendencia que ha adquirido el tema de devoluciones y compensaciones. En el nivel central también, esta es una gran novedad, se creó la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes mediante el artículo 53 de esa norma. ¿Qué novedad hay aquí? Que antes los contribuyentes, los grandes contribuyentes estaban repartidos según la dirección, el domicilio, el asiento principal de sus negocios. Y por supuesto, existían repartidos grandes contribuyentes, sobre todo en grandes ciudades como
Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, y por supuesto, dependiendo de su de su domicilio, pues eran jurisdicción de esas direcciones seccionales. El gran cambio que se produce con este artículo 63 del decreto 1742 del 2020 es que se crea la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes en Bogotá. Y aquí se centralizan todos los grandes contribuyentes. Quiere decir eso que las solicitudes de devolución, todo lo relacionado con temas de saldos a favor y devoluciones de los grandes contribuyentes, se centraliza en Bogotá. Por supuesto, aquí el enfoque es dar una mejor administración, un mejor servicio a los grandes contribuyentes y claro, con el desarrollo de tecnologías que nos permiten hacer esa presencia desde el nivel central, desde Bogotá, desde esta dirección operativa, a todos los grandes contribuyentes del país. Además de ese nivel central, pues está el nivel local. Y el decreto 1742, en el artículo 70, contempla direcciones seccionales de impuestos, que son exclusivamente en aspectos de ese orden, impuestos de renta, venta, retención de la fuente, timbre. También hay direcciones seccionales especializadas en aduanas. Por ejemplo, Bogotá tiene, pues obviamente es la más grande y tiene dirección seccional de impuestos, y allí se trabaja lo de naturales jurídicas. Está la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y también existe la Dirección Seccional de Aduanas, Bogotá. Eso por la magnitud capital de la República y toda la actividad económica. Y por supuesto también existen direcciones seccionales de impuestos y aduanas en otros sitios de nuestro territorio, donde trabajan los dos aspectos aduaneros y aspectos impositivos. Bien. El asunto aquí respecto a esos niveles es que las políticas y directrices las da el nivel central y las direcciones seccionales son como la parte operativa que deben cumplir y desarrollar las directrices y lo que indique el nivel central. Algo así que el nivel central es como la cabeza y las seccionales pues son la parte ejecutiva o de ejecución, perdón. En materia de devoluciones es importante contemplar las competencias funcionales. El decreto 1742 señala que de manera genérica la competencia funcional pues está a cargo de los jefes de las diferentes dependencias de la entidad. Y específicamente del Estatuto Tributario en el artículo 853, que forma parte del tema de las devoluciones, o sea, es parte integrante del título 10º del libro quinto. Allí ese artículo 853 señala de manera específica que aquellos que estén designados como jefes de devoluciones en cada dirección seccional, pues son los competentes para resolver, decidir sobre solicitudes de devolución de los contribuyentes. Quiere decir eso que si, por ejemplo, saca una resolución de devolución el jefe de, por ejemplo, de fiscalización, por decir algo, pues esto está mal hecho porque la norma contempla específicamente que debe ser el jefe de devoluciones y de eso pues inclusive hay, según la estructura, por ejemplo en Bogotá existe un grupo interno de trabajo de devoluciones para personas jurídicas y grupo interno de trabajo para personas naturales. Y obviamente su competencia se centra según sea la condición, si es persona natural o persona jurídica, el solicitante de la devolución. Estos temas son bien importantes porque el cumplimiento de las competencias es condición importante para
que las actuaciones se den bien expedidas, ¿no? Y no se caigan por el camino, por hacerlo un no competente, si es que llega a suceder, que sería un caso extraño. Bien, miremos el terreno de las devoluciones. Aquí es todo lo que tiene es un mapa de todo lo que se refiere a las devoluciones. Está separado ahí por esa línea naranjita los terrenos que son del servicio informático electrónico y lo que hasta el momento se tramita de manera manual. Estamos, repito, como lo dije hace un rato, en un proceso de modernización y por ahora el terreno de la modernización está en lo que se refiere a saldos a favor de renta y ventas, que es como lo más grande. Digamos que según las estadísticas, en valor y en cantidades, lo que se refiere a saldos a favor en renta y en ventas es algo más del 80% del tema de devoluciones. Y los otros conceptos que están en la parte inferior de esa línea naranjita y que se tramitan de manera manual, pues se refiere a otros conceptos que ya vamos a mirar. Ahora, quiero decirles que estamos en la planeación de los desarrollos de sistemas y a futuro tendremos extensión del servicio informático electrónico, es decir, que pues será también de manera virtual. Miremos en la parte superior del servicio informático electrónico, el terreno del saldos a favor en renta y saldos a favor en ventas. En renta, pues se origina en declaraciones tributarias, es decir, hay de por medio el cumplimiento de una obligación, que es la obligación de declarar renta, y en esa declaración de renta se puede originar saldo a favor por razón de resultar mayores las retenciones frente a los anticipos frente al impuesto liquidado. El segundo rubro, que es lo de saldos a favor en ventas, pues es más amplio, porque allí contempla las exportaciones, en el artículo 481. Las exportaciones pues son mercancías destinadas hacia otros países y por manejo internacional tributario, los bienes que se exporten deben salir libres de impuestos indirectos. Entonces, esa es la razón de ser de este rubro. Claro, los exportadores allí tienen ese beneficio. Por supuesto, ellos deben, en la producción, digamos, de zapatos, ellos deben pagar los insumos, compran la materia prima o la importan, y al momento de la importación o la compra nacional, ellos deben pagar el IVA. Pero como el bien final es tarifa cero, porque es bien sometido a devolución, como el bien final va con cero impuestos indirectos por razón de la exportación, entonces surge el saldo a favor por razón de el IVA pagado en los insumos o servicios involucrados en la producción. Otro rubro es en los bienes exentos, y aquí están bienes que afectan especialmente la canasta familiar, como la carne, los huevos, la leche, los mariscos. Sí, son bienes que, como lo digo, afectan la canasta familiar, y por esa razón quien produce esos bienes tiene que pagar el IVA para su producción o su actividad, y como el bien final es exento, o sea, tarifa cero, entonces se les debe reintegrar el saldo que resulte allí. En impuesto a las ventas es importante distinguir la clasificación que hace la norma de los bienes.
hay bienes excluidos, o sea, que no causan impuesto. Hay bienes grabados que tienen tarifa general o tarifa 5%, por ejemplo. Y también los bienes exentos que por decisión del legislador les cataloga tarifa cero. Entonces, alguna tarifa específica, bienes grabados, tarifa cero, bienes exentos, y si no causa, pues son bienes excluidos. Esa parte es como del diseño del impuesto sobre las ventas. Por esa razón, aparece un rubro allí que es el tercero, que es por diferencia de tarifa. Puede ocurrir que exista bienes que el bien final está grabado con tarifa 5%, pero que tiene insumos grabados a la tarifa del 19%. Y claro, por supuesto, allí por esa diferencia de tarifa resulta un saldo a favor del contribuyente, y de eso trata el artículo 468-1, otorgando el derecho a la devolución, obviamente por esa diferencia de tarifa. Y el 468-3, que habla también de situaciones de servicios, donde el servicio prestado es de, por ejemplo, 5%, pero involucra insumos de tarifa 19%. Ahí, por ejemplo, está los servicios de medicina prepagada, que es uno de los que están allí en ese artículo. Bien, también está el tema de la exportación de oro. Siempre y cuando sea con derechos de explotación otorgados de manera formal, adecuada, no explotación ilegal de oro, ¿no? Que de eso hay bastante, incluso la gran preocupación por el daño ambiental. Tiene que ser explotación de oro legalmente efectuada. Y por supuesto, el último rubro que aparece allí en saldos a favor se deriva de la situación de el impacto de la retención en la fuente del impuesto a las ventas. Existe retención en la fuente por renta, que es el caso de arriba, y también existe retención en la fuente por IVA. Y por supuesto, si las retenciones son superiores al impuesto liquidado, pues resulta un saldo a favor. La retención en la fuente, como dato histórico, fue creado hacia, eso es del siglo pasado, de eso tengo noticia yo, que tengo varios almanaques, pero les cuento para ustedes como dato allí histórico, que la retención fue creada hacia 1952, 53, y era solo para salarios, y ya la retención en la fuente para renta está extendido a todo rubro. Todos los rubros tienen retención en la fuente. Y por supuesto también modernamente, desde ya hace unos 20 años, también hay retención en impuesto sobre las ventas. Bien, esos son los dos rubros, los dos grandes rubros que se trabajan modernamente con la herramienta Servicio Informático Electrónico de Devoluciones y que el contribuyente puede presentar de manera virtual teniendo firma electrónica. En la parte final vamos a mirar algo de esto del funcionamiento del Servicio Informático de Devoluciones. Bien, vamos a la parte inferior, que habla del trámite manual. El trámite manual se refiere a dos grandes rubros: a impuestos sobre la venta pagado, a ciertas actividades, y entre ellas está lo de turistas extranjeros. Los países, la mayor parte de los países tienen la devolución del impuesto a las ventas a los turistas como estímulo a la industria sin chimenea, que es el turismo. Y por supuesto, Colombia no se queda atrás. Venimos aplicando un procedimiento que recientemente o en los últimos años, revisadas los datos, solamente el 6% de los turistas extranjeros
tramitaban la solicitud de devolución al momento de salir del país, porque el trámite le dificultaba al momento de salir a hacer la presentación de la solicitud. Por esa razón, el año pasado se expidió el decreto 1495, mediante el cual se moderniza y se agiliza el trámite de la devolución de turistas extranjeros. Me voy a detener un poquito ahí porque el asunto es bien importante. Este decreto contempla que la devolución a turistas extranjeros puede hacerse convenio con una empresa operadora. A nivel internacional existen empresas especializadas en la devolución a turistas extranjeros. Si han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, España, Italia o otros países, van a ver ustedes que allí al momento de salir, esta devolución la hace una empresa operadora de manera ágil, inmediata. Y nosotros pues estábamos un poco quedados en el asunto. Esta norma permite que se haga convenio y además agiliza. Por ejemplo, puedo decirles que en materia de turistas extranjeros, la norma anterior que viene de desarrollos de la ley 300 del año 96, contemplaba que solo se podía devolver a 3 grupos de productos, como electrodomésticos, productos de ferretería, esmeralda, joyas. El cambio en este decreto 1495 es que se extiende a todo producto, es decir, no hay restricción. Miren que esto, por supuesto, amplía el beneficio. No es solamente lo que contempla la norma en 12 grupos de productos, sino todo aquello que esté grabado con impuestos a las ventas. La única condición es que la compra debió hacerse y la factura debe ser electrónica. Esto es un gran salto, claro, en el ámbito de las devoluciones y requiere también de una empresa operadora que también tenga establecimientos autorizados. Sabrán ustedes que la DIAN en su proceso de modernización viene extendiendo y ya prácticamente inclusive la nómina es electrónica. Por esta razón se puede otorgar el beneficio así de manera amplia porque resulta que en materia de factura electrónica con autorización previa, pues quien autoriza y le hace validación previa a esa factura somos nosotros, la DIAN. Entonces conocemos de esa operación y por supuesto si conocemos de la operación y ya el IVA generado, pues de manera rápida, ágil, podemos conceder el beneficio de la devolución. Estos temas de factura electrónica son bien importantes porque van a permitir la modernización de los procedimientos y en eso estamos centrados, por supuesto, en ese aspecto de extensión de la factura electrónica. Esta resolución que aparece ahí referenciada, la resolución 0489, que es de este año, se refiere a la resolución mediante la cual se convoca a las empresas operadoras, porque hay varias y hay que hacer, por supuesto, ofrecimiento a todas aquellas que quieran y escoger la mejor oferta. Estamos en ese proceso, esperamos que más o menos de aquí a julio, agosto, ya se conceda o se extienda ese convenio a alguna de las empresas que hagan oferta de los servicios. ¿Qué otro beneficio tiene esta norma? Miren que allí contemplaba un mínimo de devolución que estaba en 10 VTs. O sea, el piso, el mínimo, 10 VTs, cuantía mínima a solicitar devolución.
10 VTs. En este momento, si la VT está en 38.004, pues sería 3.800.000. Eso se amplió. No, perdón. Es la cuantía. Bueno, sí. Se bajó la cuantía mínima. Ya no son 10 VTs, son 3 VTs, que son 114.000 pesos. O sea, desde 114.000 pesos, incluyendo el impuesto a las ventas. Y el tope máximo. El tope máximo de la devolución a turistas extranjeros se amplió. Antes era tope máximo 100 VTs. Y 100 VTs son como en este momento 3.600.000. Se amplió a 200 VTs, o sea que la cuantía del tope, la cuantía máxima, incluyendo, eso son cuantías de compra, ¿no? La cuantía de compras realizadas es hasta 7.800.000. Eso, por supuesto, miren que se amplió el piso, se bajó y se subió el tope máximo para tener derecho a la devolución. Y otro beneficio, esta norma establece también en tiempos. El turista extranjero, en las condiciones anteriores al decreto 1495, antes de esto, la devolución, una vez presentada la solicitud, se hacía en el término de 3 meses. En este momento, y mientras se hace el convenio con la empresa operadora, la devolución se hace en 30 días. ¿Y por qué es ese salto de pasar de 3 meses a 30 días? Pues por la facilidad que tenemos de verificar en las bases de datos la existencia de esa factura electrónica con toda seguridad para efectos de controlar la devolución que se otorga. Y cuando esté la empresa operadora ya autorizada según el convenio, que repito, será más o menos hacia julio-agosto de este año, ya pronto, el término de la devolución se reduce a 10 días. Inclusive, según lo que contempla el convenio, puede que la empresa operadora, como otros países, le ofrezca la devolución en efectivo al momento de salir. Porque lo que hasta ahora viene haciendo es que se utiliza la opción de que el turista da un número de tarjeta de crédito, por supuesto, emitida por entidad financiera del exterior, y se le abonan los recursos a esa tarjeta de crédito o débito. Por supuesto, eso tiene unos costos, ¿no? Entonces, pues la empresa operadora le descontará los costos de la operación, que el contrato que se haga con la operadora pues establecerá qué porcentaje será. Bien, eso quería contarles de manera así extraordinaria de los avances importantes en materia de devolución a turistas, que para el país es de gran trascendencia, dada las circunstancias económicas que vivimos y que requieren de un despegue en la economía. Y la industria turística es uno de ellos de gran importancia. Así que vienen cosas nuevas, importantísimas para nuestro país en materia de atracción al turismo extranjero. Bien, otro rubro, y también por, como lo dice allí, de interés social, pues es la devolución del IVA a los constructores de vivienda de interés social o social prioritario. Por supuesto, allí esto se concede, bueno, dadas esas condiciones de que sea esa clase de vivienda, y
la norma, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto, dice que la devolución del IVA es máximo el 4% del valor que aparezca en la escritura pública del respectivo, de la correspondiente vivienda vendida, es decir, ya enajenada, vendida. ¿Y por qué el 4%? Porque se hicieron estudios en su momento respecto de qué porcentaje implícito está en el producto terminado y se llegó a ese porcentaje que es, y está ya reconocido que es el 4%. El tope máximo es ese, puede que sea menos, pero el tope máximo es el 4% de ese valor que aparezca en la escritura pública, según certificado de tradición y libertad. Bien. Otro rubro es que también por razones de reciprocidad internacional, no, perdón, este es de las entidades estatales oficiales de educación superior. Las universidades públicas tienen derecho a la devolución del IVA por los bienes y servicios relacionados con la actividad educativa. Y el otro rubro de IVA pagado es el de misiones diplomáticas y organismos internacionales, que esto sí es por razones de reciprocidad. Por supuesto, el personal diplomático se le concede este beneficio en todos los países, y es que ellos pues consumen bienes y servicios porque están acreditados aquí en nuestro país y se les devuelve el impuesto a las ventas y el impuesto al consumo. Ahí están referenciadas las normas que básicamente están en el Decreto Único Reglamentario 1625, el capítulo correspondiente. Lo pueden encontrar allá, capítulo 6, el tema, el título correspondiente a la devolución de esos conceptos. Esto es una referencia normativa, desde luego. Pensar en abordar todos los temas en detalle pues requerirá de muchas sesiones específicas, inclusive dedicadas a cada rubro: renta, ventas, IVA pagado. En turistas podremos dedicarle un buen rato a detalles sobre esa devolución. Y bien, el último rubro que aparece allí y que se tramita manualmente es el de pago en exceso y pago de lo no debido, y que aparece referenciado en los artículos 1.6, 1.21, 21 y 21.27 del Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. Estos pagos en exceso y pago de lo no debido sí son los rubros existentes prácticamente desde el nacimiento del impuesto a la renta en el año 1918, que es otro dato que les doy, y del impuesto sobre las ventas hacia mediados del siglo pasado. Por supuesto, se refiere a situaciones donde se paga de más o se paga cuando no existe la obligación frente a algún rubro de los que administramos. Bien, ese es el terreno, un terreno amplio, la referencia normativa que les queda allí para que las consulten. Yo creo que los temas normativos son de eso, de tener dónde se puede ubicar y adentrarse en esos temas de manera directa y degustar el contenido de esa norma tributaria. Bien, ese es el terreno. Vamos a mirar algunos aspectos de renta y complementarios y a aclarar algunas situaciones que pareciera ser materia de devolución de la DIAN, pero que no lo son. Y lo voy a hacer porque recientemente han surgido muchas consultas de esto e incluso peticiones de los contribuyentes. Y en esto es importante que ustedes que están haciendo una labor de apoyo nos puedan colaborar. En impuestos a la renta y complementarios y a través del Servicio Informático Electrónico de Devoluciones, que es la herramienta, se refiere solamente a saldos a favor determinados en declaración tributaria. Aquí tengo la parte final de la declaración de renta de personas naturales, pero también el formulario 210. Pero
También existe el formulario 110, que es el de personas jurídicas. Solamente referencia aquí el de naturales. Y quiero señalar que se refiere a el saldo a favor que quede determinado en la liquidación privada de ese impuesto a la renta. Aquí en el impuesto a la renta de naturales, en la declaración de renta naturales, el asunto va del renglón 117 al 138. Y simplemente quería mostrarles allí que en esa liquidación privada pues debe estar determinado saldo a favor, es decir, que el último renglón que aparece allí en la parte inferior derecha, el 138, debe estar un valor que producto de esas sumas y restas resulte allí en esta declaración. ¿Qué tenemos allí? Pues en la parte del 117 al 122 está el impuesto liquidado por las diferentes cédulas. El impuesto a la renta en Colombia, si lo han visto ustedes en sus materias en la academia, que el impuesto a la renta actualmente es de carácter cedular. Lo que teníamos antes era un impuesto general. Se establecía una única base y se liquidaba, se le llevaba una única tabla para establecer el impuesto. Aquí el moderno impuesto a las ventas es cedular y se establece por rubros, por el grupo de pensiones, dividendos, diferentes rentas, renta general y de pensiones y otras rentas. Y por supuesto, cada cédula tiene un tratamiento en las tablas de manera diferente para poder determinar el total del impuesto a cargo que debe aparecer en el renglón 122, y luego pues se le restan los descuentos y sale el impuesto neto de renta y se resta, se suma el impuesto de ganancia ocasional, impuestos pagados en el exterior, y se determina el impuesto a cargo, y a eso se le resta. Aquí es donde empieza ya a determinarse si es saldo a pagar o saldo a favor. Del total del impuesto a cargo se restan los anticipos, porque existe la obligación de pagar anticipo cuando la mayor parte de los ingresos no están sometidos a retención. Entonces hay obligación de liquidarse anticipo del año anterior. Aquí debe figurar el anticipo que se liquidó y se pagó en el año anterior. También puede ser que en el año anterior exista un saldo a favor y que no lo haya solicitado, sino que lo trasladó, lo imputó, lo dejó allá quieto y lo pasó lo sumó, lo imputó a esta declaración, que es el renglón 132. Aparece esta declaración de personas naturales con un renglón especial, surgido también de las situaciones de emergencia económica, económica sanitaria, por razón del COVID-19, porque en el año 2020 se creó un impuesto solidario al COVID para los que tenían ingresos superiores a 10 millones de pesos. Y resulta que eso se tildó de discriminatorio, porque no se hizo de manera general, sino solamente para un grupo de personas que recibían ingresos superiores, y lo demandaron, y por supuesto se declaró inexequible, y al declararse inexequible, pues el problema es que se hacía con eso. Y lo que la Corte dijo, pues mire, llévenlo como anticipo para la declaración del año 2020, y también aquí para el 2021. Por eso aparece en esta que es la declaración del año, el formulario del 2020, aparece el renglón para que quienes hayan sido objeto de esa retención, de ese impuesto solidario al COVID, lo lleven como una retención aplicable y por supuesto descontable en el año 2020. Bien,
Y pues se suma allí el anticipo para el año siguiente, si está obligado a anticipar, y ya de esta determinación puede resultar eh, el saldo a favor en el renglón 138. Esa es la liquidación privada, y cuando resulta allí ese saldo a favor, pues el contribuyente tiene el derecho a solicitar su devolución. Bien. Existe en renta, de manera especial, una forma de devolución que yo denomino como una forma de devolución anticipada. ¿Para quiénes? De manera justa, para las entidades que entren a acuerdos de reestructuración. Esto es importantísimo porque especialmente en los tiempos actuales muchas empresas están en esa situación, en proceso de liquidación o reestructuración. Y entonces esta norma les permite permite seguir desarrollando su actividad, y si tienen retención en la fuente, pues se la devuelve antes de que presente declaración de renta. Esta norma está en el decreto 1625, en el artículo 161.21, y lo que ocurre es que una vez la empresa ingrese a ese proceso o este acuerdo, o se celebre o se formalice ese acuerdo de reestructuración, al mes siguiente puede empezar a solicitar la devolución que le vayan practicando de acuerdo a su actividad, bien sea, bueno, en este caso por renta. Y tiene 3 años para hacer uso de este beneficio, porque el acuerdo de reestructuración puede durar varios años. ¿Qué requisitos contempla allí? Pues obviamente requisitos generales, ya vamos a mirar más adelante cuáles son los generales, y unos específicos para esta clase de solicitantes. Pues la solicitud debe agruparla por periodos trimestrales, es decir, enero, febrero, marzo. Otra solicitud sería por abril, mayo, junio. Otra por julio, agosto, septiembre. Y la última por octubre, noviembre y diciembre. Y lo debe presentar ante la jurisdicción de la administración o dirección de impuestos a que corresponda según su domicilio. Requiere que llegue una certificación que le expide cada agente retenedor. Y si tiene autorretenciones, porque también la empresa que esté en proceso de o acuerdos de reestructuración puede tener la calidad de agente de autorretención, también, por supuesto, certificar esas retenciones. Esta es bien importante, y repito, es una devolución anticipada para estos casos específicos, y por supuesto, dada la condición económica, y hacerle un reintegro ágil de esa retención que le vayan practicando y devolvérsela por trimestres. Esto se hace de manera manual, no está en el servicio informático electrónico. Bien, a continuación quiero aclarar una cosa que ha sido permanente consulta, especialmente en los últimos 2 años. Y son las situaciones en donde el contribuyente fue sometido a mayores valores de retención en la fuente, o le han hecho retención en la fuente de manera indebida. Entonces es el caso donde a usted le pagan por algún servicio prestado o por alguna actividad, y le hacen retención en la fuente, y se la hacen de manera indebida o en exceso. Entonces, el contribuyente, el afectado, el retenido, en principio pensaría que eso es tema de la DIAN, y acude a nosotros, incluso hacen derecho de petición. Recuerdo hace poco el caso de un docente en Chiquinquirá que le pagaron sus honorarios y le retuvieron de manera indebida, y mandó derecho de petición a la DIAN, devuélvame eso que
que me retuvieron en Chiquinquirá. Y resulta que no. El asunto es que quien hizo eso de manera excesiva o indebidamente, que es el retenedor, es quien debe hacer eso. Y es que el asunto está en una norma viejita que muy pocos conocen. Eso está en el artículo 6 del decreto 1189 de 1988. Muchos de ustedes todavía no habían nacido. Yo sí estaba poniendo lata. Bueno, aquí esa normita viejita, pero que es de bastante utilidad, señala que cuando eso suceda, cuando el retenedor indebidamente o de manera excesiva le practicó retención en la fuente, pues el afectado puede reclamarle, pedirle al retenedor que le reintegre esos valores. Y el retenedor tiene que estudiar eso y atender esa solicitud formal y reintegrarle esa retención practicada indebidamente o en exceso. Nada tiene que tramitar con nosotros, con la DIAN. No, es de manera directa entre el retenido frente al retenedor. Y por supuesto, si eso es reciente, pues hace la anulación de la operación, y cuando les pida certificado, pues es menos eso que le devolvió. Y si ya fue expedido el certificado de retención, pues debe anular el certificado de retención. Esa es la normita. Y por supuesto, el impacto de esto y dónde se refleja, debe hacerlo el retenedor. Bueno, debe actuar atendiendo la solicitud de esa persona a quien le retuvo indebidamente o en exceso. Y la operación es reflejarla en la declaración de retención en la fuente. El formulario 350, que es donde el retenedor debe declarar y pagar las retenciones que ha practicado, tiene el renglón 77, donde coloca allí el valor de las retenciones practicadas en exceso o indebidamente, registra en esa casilla ese valor y lo resta del total de las retenciones que haya practicado, y ya arreglado el asunto. Por supuesto, ese renglón es materia de verificación por parte de la DIAN al hacer la verificación, porque el retenedor debe guardar los documentos que soportan esa disminución de las retenciones que practicó. Pero esa es la forma ágil para atender estas situaciones. Repito, es de gran importancia, y tener claro esto por parte de ustedes que nos van a apoyar es bien importante, porque de manera ágil podrá indicársele a quien haya sido afectado por esa retención en exceso o indebidamente, que la forma ágil de hacerlo es directamente con el agente retenedor. Y ahí está la norma, está la referencia para que les indiquen a quienes estén allí en esa situación. Repito, es de gran importancia, ha sido reiterado en los últimos tiempos, consultas y solicitudes y derechos de petición en este sentido, y es bien importante que se haga claridad en el asunto. Bien, miremos impuesto a las ventas en declaración tributaria, y también unas aclaraciones respecto de IVA cobrado indebidamente o en exceso, que también es otro terreno. Aquí vamos a hablar inicialmente de impuesto a las ventas determinado en declaración tributaria en el formulario 300. Existe en impuesto a las ventas los declarantes bimestrales y los declarantes cuatrimestrales. ¿Y quiénes están ubicados en cuatrimestral o en bimestral? Pues la norma señala según la condición que tengan respecto de sus ingresos del año grabable anterior, y que tengan una cuantía o superior a 92.000 VT o inferiores a esa cuantía de
92.000 VTs. Es decir, 92.000 VTs, multiplicar eso por la cifra, por ejemplo, el año anterior era 30 y no recuerdo. Bueno, en este momento es 38.004. Pero si miramos el año anterior, pues es la VT. En este momento no lo recuerdo, creo que eran 35.000 algo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que existe la declaración bimestral y de acuerdo con quienes estén ahí ubicados, pues los bimestres son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Y señala este artículo que eso también cobija, independientemente de los 92.000 VTs, para los responsables de que tratan los artículos 477 y 481. ¿Quiénes son ellos? Si nos regresamos a la diapositiva donde estaba el terreno de las devoluciones, todo el panorama de devoluciones, pues el 481 se refiere básicamente a exportadores de bienes y servicios, y el 477 se refiere a los bienes exentos, carne, huevos, leche, productos de la canasta familiar que impactan fuerte el bolsillo de las personas. Y la declaración y pago cuatrimestral, pues para aquellos que cumplan con esa condición de ingresos inferiores a 92.000 VTs. El formulario es el 300 y por supuesto allí en ese formulario 300 debe estar determinado el saldo a favor. Aquí el asunto adquiere una mayor complejidad porque puede ocurrir que el contribuyente responsable de impuesto a las ventas tenga operaciones que son grabadas. Por ejemplo, podría decirles, puede, como decía, producir zapatos. Y digamos que el 50% de los zapatos los vende en el mercado nacional, pero el 50% de la producción de zapatos los exporta. Entonces miren ustedes el fenómeno, pues esos mismos zapatos, la mitad de las ventas tienen tarifa cero, exento porque es exportado, y el otro 50% están grabados con la tarifa del 19%. Entonces, en la parte superior del formulario, que no está mostrado aquí, sino porque solamente coloqué en la parte de liquidación privada, pero en la parte superior, si ustedes consultan el formulario, aparecen la discriminación de las ventas grabadas, tarifa cero, o sea, los exentos, exportaciones, bienes exentos grabados, e incluso aparece el renglón en la parte superior de las bases gravables de los bienes que no causan el impuesto. Entonces, miren la complejidad, pues obviamente en la determinación, cuando existe una producción como esta de los zapatos, o que también tiene la actividad de la venta por ejemplo, es productor de huevos, leche. Entonces, hay que determinar qué porcentaje corresponde a una cosa o a la otra. Por eso, este formulario tiene renglones específicos para establecer qué porcentaje debe llevarse como saldo que sea susceptible de devolver. Y es que el asunto debe estar respaldado perfectamente en las operaciones y en la contabilidad. Miren ustedes, si se compró materia prima, por ejemplo, y en eso que les decía, que el 50% es para ser exportado y 50% para producción nacional, y se compró materia prima X, y solo se logró venderlo de producción nacional, pero no se logró concretar la exportación en el periodo, en el bimestre, por ejemplo, bimestre enero-febrero del 2022,
pues el contribuyente puede llevarse aquí el impuesto descontable porque está ya contabilizado, pero ni modos de pensar que ese impuesto descontable del 100% procede la devolución, porque mire que el 50% que está destinado a exportación todavía no se ha realizado la exportación, pero no quiere decir que pierda ese valor, porque seguramente está en los trámites de la exportación. Entonces, lo puede llevar como susceptible de devolución. Y claro, cuando se concrete la exportación, pues se pide la devolución en el periodo que corresponda. En detalle, si ustedes miran el contenido de la declaración en la parte superior de las bases, en la parte de los impuestos generados y de los impuestos descontables, como aparece aquí, y luego en la determinación de el saldo a favor o el saldo a pagar, se involucran esas situaciones. Repito, por razón de que existe combinación de bienes excluidos, exentos, grabados, que pueden darse en un mismo contribuyente, en un mismo responsable del impuesto a las ventas. El manejo de la declaración y contabilización del impuesto a las ventas, pues con mayor experticia lo habrán trabajado académicamente, sobre todo los contadores, que creo hay varios aquí ya y que están según la convocatoria y la información que me dieron, están en el último semestre y seguramente ya han trabajado estos asuntos y seguramente tengan mucho más que enseñarme de lo que yo les puedo enseñar. Pero este era un panorama del manejo de esto y de las situaciones que dan lugar a devolución. En todo caso, aquí en la última parte existe los renglones para el control de los saldos. Claro, porque aquí puede haber saldos a favor que no procede devolver. Porque no corresponde ni a bienes exentos ni a bienes exportados, sino que corresponde a bienes grabados. Entonces el porcentaje correspondiente o el saldo aquí correspondiente debe figurar ahí, que es un valor a favor, pero que no se puede ni solicitar en devolución ni en compensación, porque solamente cabe imputarlo al periodo siguiente. Eso sucede, si miramos un ejemplo, sucede en situaciones de personas que no están en el artículo 481 ni en el 477, sino en personas que son contribuyentes grabadas 100%, su producción, sus ventas. Si esa es la situación y en el periodo X compró, llenó la bodega de materia prima, pues le va a dar saldo a favor porque los impuestos descontables son superiores al impuesto generado y no puede pensarse que ese saldo a favor es susceptible de devolución porque no está dentro de la categoría de los del 481 ni de los del 477. Entonces miren que se combinan situaciones y el estudio de estos casos está contemplado en el servicio informático electrónico de manera automática y ágil porque a mano es complicadito, ¿no? Bueno, un panorama de la declaración y algunos temas de manejo que, repito, los contadores me pueden enseñar más de lo que yo les puedo explicar aquí. Bueno, pero ese es el panorama. Miremos algo de pago en exceso y pago de lo no debido. Es importante la definición de qué es el terreno del pago en exceso y cuál es el terreno del pago de lo no debido. Estas son las definiciones que manejamos y que están inclusive en conceptos en la doctrina expedida por la DIAN. Y se refiere a que el pago en exceso es cuando se cancelan sumas mayores a las que figuran en las liquidaciones o en las obligaciones liquidadas y que correspondan a impuestos y derechos o sanciones que administra la DIAN. O en declaraciones o liquidaciones oficiales o en recibos de pago. Si liquidó 100 pesos pero pagó 120 y corresponde a una obligación perfectamente determinada, liquidada,
pues ahí tenemos un exceso y el contribuyente solicita que se le devuelva ese pago en exceso. ¿Qué es el terreno del pago de lo no debido? La definición, el manejo que se hace de esto es cuando alguien realiza un pago utilizando un recibo oficial de impuestos o de aduanas, pero no existe obligación, o jurídicamente no existe, no ha nacido una obligación. Por ejemplo, se coge un recibo de aduanas y se paga X valor pensando que se está pagando el impuesto de industria y comercio por equivocación, porque cogió un documento que no corresponde al pago de impuestos del municipio o del departamento. Entonces, es un pago no debido porque no corresponde ni a obligaciones determinadas que deba cumplir con nosotros, con la DIAN, ni a rubros administrados por nosotros, la DIAN. Entonces está separado este terreno que es pago no debido y pago en exceso. Miremos lo de pago no debido. El decreto único reglamentario establece que ese pago no debido, ¿para qué proceda? Bueno, establece que se puede solicitar la devolución. Y el artículo señala que en el parágrafo que para procedencia, para que proceda esa solicitud de devolución, pues debe referenciarse un número y fecha de un recibo de pago. Claro, debe corresponder al uso de un documento oficial de pago de impuestos nacionales o de aduanas o de impuestos y aparecer un número y una fecha de pago y por supuesto debe estar ya inclusive en nuestros servicios informáticos electrónicos en la obligación tributaria. Si no está ahí, pues es que corresponde a un no contribuyente porque, o a un no responsable. Es un pago no debido, aparece por allá en la información de pagos, pero debe aparecer por lo menos el número del recibo y la fecha de pago para establecer que se trata de que alguien pagó el impuesto predial en un recibo de aduanas o de impuestos y no corresponde a obligaciones que administra la DIAN. Eso para aclarar situaciones recientes que también hemos recibido peticiones, reclamaciones respecto de supuestos pagos no debidos por impuesto a las ventas. Si se tratara de pago no debido, debería aparecer en un recibo 490 o en un 690. 490 es el de impuestos y el renta, ventas y otros rubros. Y el 690 es de aduanas. Ahí está referenciados los documentos. Y debe aparecer una fecha de pago y un número de recibo y estará ya en nuestros registros. Y el contribuyente probar que utilizó esos recibos y que no estaba pagando eso, sino otro, como el ejemplo que les coloco del predial o industria y comercio y que no corresponde a eso. Si se da esa situación, pues con gusto les devolvemos. Pero si se trata de equivocaciones del vendedor al momento de expedir la factura o documento equivalente, pues la cosa es diferente. Nosotros hemos recibido reiteradas solicitudes diciendo, mire, compré X bien y me aplicaron un IVA que no corresponde o cobraron indebidamente el impuesto y mandan copia de las facturas, certificaciones y nosotros no atendemos eso. El asunto ahí es frente al vendedor que se equivocó. Esto sucedió incluso recientemente ya les voy a explicar un aspecto normativo que influye en esto. Bien, entonces aquí el asunto es que nosotros no tenemos en nuestros registros ningún saldo a favor
ningún crédito a favor del contribuyente determinado en una declaración de IVA, y tampoco existe un recibo de pago donde diga que eso está pagado en exceso. Aquí lo que existe en esta situación que estoy explicando concretamente es la situación donde alguien compró y el vendedor le liquidó indebidamente o en exceso un impuesto sobre las ventas. Entonces, lo que aquí, en eso sí nos pueden colaborar muchísimo en ese apoyo en esas situaciones, porque no perder tiempo haciendo peticiones y tramitando ante la DIAN el reintegro de ese IVA cobrado indebidamente o en exceso, sino que corresponde a una situación contemplada en el literal B del artículo 484 del Estatuto Tributario, que contempla operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Sencillamente es acudir al vendedor y con base en la factura y en la norma correspondiente según el estudio que ha hecho de que le cobraron indebidamente o en exceso, y con la factura, que es el documento soporte, hacer el reclamo al vendedor para que este vendedor le reintegre esos valores indebidamente o en exceso cobrados. Claro, por supuesto, requiere de una certificación respecto de esa solicitud, y además acreditar, señalar que ese impuesto ni lo va a llevar ni como costo, ni como deducción, ni como descontable, porque el asunto es que hay que modificar la factura, hay que anular la operación para efectos de que el vendedor le reintegre eso que le ha cobrado indebidamente o en exceso. ¿Y por qué ese es el trámite? Porque inclusive el formato 300 de declaración de IVA que vimos en la parte superior contempla esa situación. Si ustedes miran con detalle el formulario 300, aparecen los renglones 42 y 79, que son los que debe manejar el responsable que cobró indebidamente o en exceso el impuesto a las ventas. ¿Por qué? Porque en este renglón 42 anula la base, o sea, resta de la base esos valores que anula, rescinde o resuelve por razón de la reclamación del comprador. Y en el renglón 79 resta el IVA correspondiente a esa base que restó. Ese es el manejo que se da en el formulario 300. Miren ustedes que la salida es diferente a un trámite de devolución ante la DIAN. Allí lo que están haciendo es perder tiempo. Nosotros atendemos, claro, por supuesto estamos obligados a atender esa petición, pero es bien importante esta actividad académica que a través de ellas y con el conocimiento de esto nos pueden brindar, repito, reitero, un apoyo frente a las situaciones, porque ni nos hacen perder tiempo a nosotros, ni se desgastan, y es indicarle al contribuyente que el trámite no es la solicitud de devolución ante la DIAN, sino ante el vendedor, porque el documento soporte es la factura. Mire que nosotros allí no tenemos un recibo de pago, ¿no? Todavía no hay un recibo de pago, simplemente hay una operación donde hay una factura expedida por el vendedor, que es el documento sobre el cual debe solicitarse la devolución por razón de que se cobró indebidamente o en exceso. Quiero comentarles darles un ejemplo de esa situación. El ejemplo vivido recientemente es el de los paneles solares. Uy, de eso hemos tenido cantidad de solicitudes. Y por supuesto, hasta antes de la expedición de este último que aparece ahí, que está como bien exento, pues no procede ante nosotros. Los paneles solares están en la partida arancelaria 8541401000.
Resulta que antes de la expedición de la ley 1955, que es la ley del plan de desarrollo, hasta antes de esa ley, esos bienes, esos paneles solares están grabados a la tarifa general. Pero por razón de preservación del medio ambiente y el estímulo a otras fuentes de energía que son bien importantes para la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, en la ley de plan de desarrollo, en la ley 1955 del 2019, el artículo 175, los catalogó como bienes excluidos. Y para efectos de la exclusión, la norma contemplaba, un poquito, contemplaba que para efectos de hacer aplicable esa exclusión, el que está en la actividad esa de los paneles solares debe pedir previamente una certificación a la Unidad de Planeación Minero-Energética, UDME. Y con base en esa certificación, pues acreditando eso, cuando compra los insumos para elaborar los paneles solares, le dice a quien le está vendiendo, mire, eso va para paneles solares y con esta certificación, como es el bien final es un bien excluido, no me cobra el IVA. Eso cuando era compras nacionales. ¿Y qué sucede? Que si la certificación no salió a tiempo, porque sucedieron muchos casos de esos, la certificación no salió a tiempo, sino después cuando ya compró, entonces el camino es ir con la certificación y decirle al vendedor, mire, ya salió mi certificación, anule la operación o corrija la declaración, perdón, corrija la operación, afecte su contabilidad, haga uso del 484, operaciones anuladas, rescindidas o resueltas en su declaración tributaria y devuélvame ese IVA que me cobró indebidamente porque era para un bien excluido, de acuerdo con esa ley de planeación. Entonces, eso sucedió. No salió a tiempo la certificación y entonces hemos recibido peticiones de devolución diciendo, hágame la aplicación de esa exclusión y ahí está el certificado. Y resulta que nosotros no tenemos ningún crédito a favor del contribuyente determinado, sino que se refiere a una operación donde hay que subsanarla con el vendedor, acreditando el certificadito y pidiendo que le devuelva ese IVA cobrado en exceso porque el bien era excluido, sino que en ese momento no tiene la certificación. Eso sucedió. Y repito, hay muchos casos contemplados, pero ya recientemente ocurrió que como seguimos preocupados con el medio ambiente y el desarrollo de energías diferentes, entonces generación de energía diferente, entonces los paneles solares han adquirido cada vez más una importancia trascendental en el manejo tributario. Y entonces ya a partir de la ley 2069 de 2020, el artículo 14 eliminó del 424 la partida, el 477, perdón, eliminó del 424 la partida arancelaria paneles solares y lo incluyó en el 477, que son los bienes exentos. Ah, bueno, miren el cambio radical. A partir de la expedición de la ley 2069 del 2020, pues ya el panorama cambia, porque resulta que quien esté dedicado a esto, de la producción de bienes de paneles solares, esa partida arancelaria, bien sea que importe o que compre insumos a nivel nacional, pues los paga. Y simplemente como el bien final es con tarifa cero, pues en la declaración de impuestos
allí determina saldo a favor. Ah, bueno, y ese sí es un asunto diferente, porque ya tenemos una declaración donde está un saldo a favor, un crédito determinado, que tenemos la obligación de reintegrarle al contribuyente. Entonces, miren los tres cambios que ha sufrido la norma y las situaciones que obedecen a trámites diferentes. Cuando era bien excluido, el trámite es diferente. Inclusive, cuando era bien excluido, si tiene importaciones, como hay como media y una declaración de importación, pues lo que debe solicitar a nosotros la DIAN es que se corrija esa declaración, se disminuya el valor a pagar con base en la certificación y ya allí sí se le puede devolver porque surge un pago en exceso. Eso con los bienes importados, cuando el panel solar estaba excluido. Quería explicar esto porque miren que cómo la norma ha cambiado y según el cambio en la norma, el impacto frente a los trámites es diferente. De esto tengo referencias normativas, todas las que ustedes quieran, porque yo les cuento, por ejemplo, para sacarles allá una sonrisa, aunque no puedo verlos, es que hace mucho tiempo los cosméticos para las damas eran bienes suntuarios. Y en los inicios de la creación del IVA, los bienes suntuarios estaban grabados a la tarifa del 30%. Resulta que esos cosméticos ya no son bien suntuario. Ya está la tarifa general porque es de consumo normal. Ya, eso usted llega ya, o como me ocurre a mí, llego a comprar y entonces el cosmético no puede faltar porque se acabó el labial o la pestañina y entonces la incluye en el mercado. Pues eso ya es de uso normal, ya no es suntuario, ¿no? Eso viene sucediendo. Este es un ejemplo con los paneles solares y por razón del tratamiento y la preocupación por el desarrollo de energías diferentes a las que tenemos y preservando el medio ambiente. Eso como anécdota y como panorama para que en esos apoyos nos ayuden de verdad para que los trámites sean más ágiles según sea la situación. Bien, pasemos a otro terreno que es bien importante en el tema de devoluciones, los términos. Aquí existen términos perentorios tanto para solicitar como para devolver. Si no se solicita a tiempo, pues se perdió la platica. Y si no se devuelve a tiempo, pues nosotros la DIAN nos castigan con intereses moratorios o intereses corrientes. Así lo contempla el Estatuto Tributario. Y fuera de eso, el funcionario que incumpla los términos perentorios, pues está sometido a investigación disciplinaria e incluso a destitución y a que esos intereses repercutan en su bolsillo. Por eso es bien importante el tema. Miremos términos de lo que la norma habla frente a los saldos a favor determinados en declaraciones tributarias o en liquidaciones oficiales. Si se trata de saldos a favor determinados en las liquidaciones privadas, declaraciones de impuesto a la renta o impuestos sobre las ventas que ya vimos en la parte superior, pues el contribuyente en la norma señala que se tiene 2 años desde la fecha del vencimiento para declarar. ¿Qué pasa allí? No es que si la presentó extemporáneamente al año del vencimiento del plazo, los 2 años cuenten desde esa fecha, desde la fecha extemporánea. No, ya va corriendo el tiempo desde el decreto de fechas de términos para declarar. Y es importante que si va a pedir devolución, se haga dentro de esos 2 años. Si se trata de solicitud de devolución. Y lo mismo en liquidaciones oficiales. Si la DIAN les pide una liquidación oficial, porque usted lo pidió o porque la DIAN encontró que usted se liquidó un mayor valor al que debió pagar y le establece saldo a favor, pues una vez le notifiquen y quede ejecutoriado ese acto administrativo, tiene 2 años para pedir esa devolución. Si no, se perdió esa plática, ya no
no hay forma porque sería extemporáneo. Cuando llegan esas solicitudes y se establece que ya pasaron los 2 años, pues se rechaza la solicitud. Se rechaza de plano, porque así lo dice la norma. Es una causal de rechazo cuando se pide fuera del término. Y para devolver, pues existen varios términos. El término general son 50 días contados a partir del día siguiente, día hábil siguiente, de haber radicado la solicitud en debida forma. Y por supuesto, oportunamente, ¿no? O sea, entre los 2 años. Si se trata de operador económico autorizado, son 30 días. Y también para los productores de bienes exentos, artículo 477, se contempla también que se haga en 30 días. En términos normales, los productores de bienes exentos del artículo 477, la norma señala que solo pueden hacer 2 solicitudes al año. Entonces, una forma de aliviar esto, de que solo puede hacerlo 2 veces al año, es hacerlo más rápido, no en 50 días, sino en 30. Existe otro término que contempla el artículo 860, que es cuando se allega a la solicitud una garantía bancaria de compañía de seguros, porque allí hay un respaldo para hacer más ágil el trámite de la devolución y se debe devolver cuando está respaldado en garantía en 20 días. Son 20 días hábiles, ¿no? Los términos son en días hábiles. El término que se viene manejando es el de la devolución automática, que son 15 días. Ya enseguida les explico a qué se refiere eso. Esos términos están contemplados en el artículo 855 y en el 860. Si se hace fuera del término, repito que hay problemas para quien incumplió esos términos, funcionario o funcionarios que están involucrados. Así que eso requiere agilidad. Bien, miremos lo de la devolución automática, que es lo novedoso. Cuando se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19, en ese lapso del año, digamos, de abril del 2020, como hasta junio, julio, existió una devolución abreviada, que era en 15 días, para todas las solicitudes, sin excepción. Pero en desarrollo de estos aspectos, se involucró un parágrafo en ese artículo 855, y ese parágrafo 855 que habla de términos, introdujo un mecanismo parecido a la devolución abreviada de los 15 días, pero ya con condiciones específicas, porque ya no cabía la devolución abreviada. Eso fue transitorio y por razones de alivio económico allí para los contribuyentes. Aquí se introduce esa figura de la devolución automática y se establecen condiciones. Y esto aplica para saldos a favor en impuesto a la renta e impuestos sobre las ventas. ¿Qué condición inicial se establece? Primera, pues que esos responsables de renta o de ventas no representen un riesgo alto para el trámite frente a la DIAN. La DIAN viene manejando desde la expedición de la ley 2010 del 2019, viene manejando un sistema de riesgos, análisis de riesgos. Es un sistema que tiene reserva. Ni yo que llevo tanto tiempo lo conozco, ni quiero conocerlo. Es de absoluta reserva, donde se hace una valoración del perfil del contribuyente. Y por supuesto, en ese resultado debe mostrarse que no tiene riesgo alto. Si tiene riesgo medio, es decir, no debe tener riesgo de ese carácter alto. En riesgo medio, pues habría que considerar riesgo bajo, pues ni modo, allí ya clasificó para la devolución automática.
El literal B hace una exigencia que en sus comienzos fue apenas del 25%, que se ha extendido al 85% a partir de enero del 2021 y que ya pronto se va a extender al 100%. ¿Por qué? Porque ya el asunto viene es alrededor de la factura electrónica. Hay que reconocer que modernamente sí, su actividad para el empresario, para la empresa, su actividad se centra tanto en expedir como exigir factura electrónica, pues eso ya da un perfil de riesgo bajo. Porque como esa factura electrónica con validación previa y el que valida previamente es la DIAN, la misma DIAN, pues nosotros tenemos la base de datos de esas facturas electrónicas para ágilmente saber de esa operación, de la certeza de esa operación y por supuesto conceder la devolución ágilmente entre los 15 días, que es lo que contempla esta norma. Recientemente, con la expedición de la ley 2155, el artículo 18 agregó la devolución automática para los bienes exentos. Entonces allí, mire, les había dicho hace un rato que los de bienes exentos solo pueden hacer solicitud de devolución 2 veces al año. Aquí ya pueden hacerlo bimestralmente. Bimestralmente, siempre y cuando, si bien el literal A estaba para los del artículo 481, pues aquí lo extiende para el 477, siempre y cuando sus operaciones de venta y sus compras y toda su actividad, porque inclusive ya existe la nómina electrónica, 100% esté respaldado o realizado mediante factura electrónica. Miren la gran importancia de los desarrollos de factura electrónica, porque como es una factura electrónica con variación previa por parte de la DIAN, con toda certeza se puede agilizar la devolución de impuesto a la renta e impuesto a las ventas. Es bien importante esto y el gran apoyo es sugerir, aunque la norma ya lo exige, eso viene la exigencia de la factura electrónica. Lo dije para lo de turistas, miren que en turistas adquirió gran importancia que se haya desarrollado la factura electrónica para agilizar la devolución a los turistas extranjeros y aquí para los productores de bienes exentos y para los exportación de bienes y servicios también podemos agilizar y sobre la base de la factura electrónica seguramente vamos a modernizar muchos de nuestros procedimientos de devolución, porque obviamente, repito, el riesgo se ha reducido bastante. Aquí está lo del CIE, que eso y el formato 010. Los pasos para radicar una solicitud son ingresar al servicio informático con su usuario y contraseña, ingresar al servicio de diligenciamiento de la solicitud, anexar los requisitos y luego radicar. Este pastel es importante que lo tengan en cuenta porque hay que indicarle al contribuyente que no basta con diligenciar la solicitud y formalizar esa solicitud, que es simplemente el formato 10, sino que hay que anexar los requisitos que la norma exige para la procedencia. Si radica, o sea, si le da el paso 3, radicar, sin anexar, le sale autoinadmisorio, automáticamente inclusive. Aquí está la relación de los formatos que debe anexarse según el tipo de solicitud, los generales y los especiales para renta y para ventas. Existen unos formatos que se deben escanear y subir el PDF al servicio informático electrónico. Ahí están relacionados los generales y los específicos, según el tipo de solicitud. Existen otros formatos que son los que están relacionados aquí, que requiere de bajar unos prevalidadores, diligenciar los prevalidadores, subirlos y agregarlos a la solicitud
como se hace para el envío de archivos de información exógena, agregarlos a la solicitud. Pero lo que quiero ya, bueno, señalarles que una vez se ingresa al CIA de devoluciones, pues este servicio hace una conexión con todo esto, con el root, porque es importante que el root esté actualizado y una exigencia es que el root debe permanecer actualizado y vigente durante todo el trámite de la solicitud. Debe tenerse mecanismo digital, firma electrónica. Debe hacerse transmisión de archivos de esos que les decía de los prevalidadores. Cuando se ingresa a la solicitud, inclusive el servicio informático se conecta con la obligación financiera para que ubique las declaraciones de renta o ventas que tienen saldo a favor y que son objeto de su solicitud de devolución. También se conecta con la presentación de declaraciones virtuales y con el servicio informático electrónico y, por supuesto, también para efectos de la devolución automática del servicio informático de devoluciones se conecta con las bases de datos de factura electrónica. Digamos, este mapa muestra el avance en nuestra herramienta, porque involucra otros sistemas para agilizar todos esos trámites. Yo quiero finalizar con esto, porque gran parte de lo que está por decirles y de lo que ya les dije está en estos links. Este primer link, si ustedes ingresan ahí, está todo el material que la DIAN tiene disponible para los contribuyentes para los trámites de devoluciones. Inclusive están los errores frecuentes que dan origen a inadmisión o a rechazo. Están las preguntas frecuentes. Este segundo link está para la generación de firma electrónica. Es clave, importante que tenga firma electrónica para que se pueda acceder al servicio informático electrónico de devoluciones. Este tercer link dice cómo actualizar el registro único tributario. Les recuerdo que es importante mantener actualizado el registro único tributario durante todo el trámite de la solicitud de devolución. El cuarto link es un video que da el paso a paso de cómo diligenciar los prevalidadores, estos que hay que, como la información exógena, diligenciar y subirlos para agregarlos a la devolución, a la solicitud de devolución. El penúltimo link habla del paso a paso de cómo ingresar al servicio informático electrónico y presentar solicitud de devolución. Hay ejemplo para personas naturales y para renta, pero también me aplica para ventas. Y el último habla del paso a paso para solicitud de devolución cuando se tiene ya la firma electrónica.